Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de cómo montar tu propio PC. Hoy tenemos la segunda parte de cómo configurar la curva de revoluciones para mantener tu PC a la mejor temperatura posible. Ahora tenemos que determinar con el equipo haciendo lo mínimo, aquí está 3%, 4%, etcétera, a qué revoluciones de ventiladores de la parte delantera lo podría yo poner para que se mantenga la temperatura en 32, 33 grados. Bien, vamos a crear otro perfil personalizado, que este no le voy a poner nombre, lo voy a dejar en personalizado 3. Voy a ponerle fijo y voy a dejarlo en 40, un 40%. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los ventiladores en personalizado 3, que sería el 40%. Esto podemos hacerlo también con revoluciones, pero como luego en las curvas aquí cuando lo calculamos nos viene por porcentaje, pues prefiero hacerlo yo por porcentaje también y así ya lo vemos. Ahora mismo está al 40% de los ventiladores y vamos a fijarnos bien en el refrigerante a ver si sube o si sigue bajando. Entonces, dependiendo de si sube o si sigue bajando con el equipo en reposo, podremos determinar el punto óptimo de bajas revoluciones para que el equipo esté a la mínima temperatura que puede conseguir, pero con el mínimo de revoluciones posible. Por mucho que queramos, si el equipo le apagamos los ventiladores y lo dejamos en 0 RPM, que eso ahora lo explicaré, lo de 0 RPM funciona, pero funciona cuando el equipo está muy frío, al principio y eso. Luego poco a poco pues va arrancando y va metiendo más revoluciones. La temperatura de momento sigue bajando, 32,40, muy lentamente, pero si os fijáis sigue bajando. Poco a poco, 32,40, 32,30, está más o menos manteniéndose. Es decir, esa velocidad del 40% parece funcionar bastante bien. Y no se oye nada. No se oye nada, los ventiladores van súper finos. Hay un flujo de aire lo suficiente como para mantener la temperatura, de hecho está bajando 32,40, 32,30, bueno, más o menos se mantiene estable. Así que podríamos decir que prácticamente el 40% de las revoluciones, que según esto son 960 revoluciones, 970, 960, pues es suficiente para mantener el equipo a una temperatura estable de 32 grados en reposo. Esto es con un radiador de 360 milímetros, porque esa refrigeración líquida es una H150. Pero si por ejemplo fuera una H100 con un radiador de 240 con dos ventiladores, posiblemente para mantener la temperatura los ventiladores tendrían que girar algo más rápido. Ahora está subiendo ligeramente, pero puede ser porque se haya puesto cualquier proceso de Windows de los que se va arrancando, que muchas veces están ahí ejecutándose y no lo sabemos. Pero más o menos la temperatura está bastante estable, es decir, que podemos considerar perfectamente que nuestra curva empieza en el 40%. Así que volvemos a nuestra curva, que es la curva 1, y este punto que habíamos definido, que es donde estamos ahora, lo pasamos al 40%, que sería aquí. Bien, todo esto es la parte de potencia, de aquí a aquí. Ahí no cabe mucha curva. Y esta es la parte con el equipo en reposo. Aquí sí podemos tener la posibilidad de tener algo más de curva. Aquí podemos hacer así. Y esto podemos ponerlo al 0% y esto así. Que cuando esté frío, pues evidentemente vaya subiendo progresivamente. Luego cuando empecemos a meterle caña, ya tendrán que subir las revoluciones del 40 al 100% en esta diferencia de temperatura. Así que ahí tenemos nuestro sistema. Ahora solamente tendríamos que aplicarlo aquí, curva 1, curva 1 y curva 1. Y ahora ya nuestros ventiladores van a funcionar en función de la temperatura y además sabemos que cuando sea necesario, cuando el procesador llegue al tope, también el ventilador va a estar a tope. Así que ahora es cuando ya está nuestro equipo funcionando perfectamente. Bien. Hemos visto que han subido un poquito las revoluciones, vamos a bajar esto al 38, así, y ahora simplemente para probarlo pues podemos arrancar nuestro test, le damos a Start, vemos como en el momento que se empieza a ejecutar
empezará a subir la temperatura del paquete rápidamente, ya está por 59-60 grados, rápido, y sin embargo la temperatura del agua todavía no ha empezado a subir. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha agua circulando y se está mezclando con el agua que hay en el radiador y está evacuando el calor de la CPU. La CPU se mantiene a 61,4 y ahora ya conforme el agua se va calentando, que aquí ya lo vais viendo en la curva, pues van aumentando las revoluciones en función de esta línea. Normalmente el calentamiento es lineal, lo de la curva es para el arranque mayormente, y luego estos dos puntos están por si queremos suavizar la parte de arriba, porque del 90 al 100 no hay mucha diferencia de rendimiento, pero sí hay mucha diferencia de ruido del 90 al 100. Entonces muchas veces pues se configura este punto de aquí, lo configuramos al 90 y este lo configuramos al 100 un grado más adelante o 2 grados más adelante, y ya con eso suavizamos un poco la curva para que a tope no llegue a estar hasta que realmente no lo necesita el procesador. Como veis, todavía no está al 100%, sigue subiendo y el test ya lleva unos cuantos minutos funcionando con la CPU a tope, y la CPU no está pasando de la máxima temperatura que alcanzó antes, y sin embargo no tengo los ventilados todavía al 100%. Tenéis que tener en cuenta una cosa: nosotros no estamos refrigerando, con los ventiladores no estamos refrigerando la CPU, estamos refrigerando el líquido que hay en el circuito, y ese líquido es el que conforme se va calentando vamos necesitando más revoluciones o menos. Luego pasará al revés, luego pararemos el procesador cuando acabe el test y veremos que todavía sigue lanzado, pero porque todavía el líquido está caliente y hay que enfriarlo, y así tenemos, digamos, como un colchón térmico. Esa es la diferencia de temperatura que hay del procesador al líquido del refrigerante. Bien, si os fijáis, lleva un rato, llevamos ya casi la mitad del test y todavía no han llegado las revoluciones al 100%, porque todavía el líquido está en 34 grados, todavía no ha alcanzado los 35 grados que llegó en la primera prueba y lleva ya casi 5 minutos funcionando. Por eso había que determinar cuál era el punto máximo de temperatura y cuál era el mínimo para poder sacar la curva. Bien, y esta prueba al mismo tiempo nos da la respuesta a la de si vale o no vale la pena tener un sistema push and pull. Como veis, ahora mismo el sistema está al 100%. ¿Para qué necesitaríamos un sistema push and pull si la temperatura está en 60 grados, que es súper razonable para esta CPU yendo al 100% de carga? Pues prácticamente no lo necesitaríamos, solo sería necesario cuando realmente necesitamos más de lo que nos dan nuestros ventiladores al 100%, es decir, si queremos que esos 61 grados y estos 35 grados sean menos cuando tenemos el procesador al 100%. Bien, vamos a parar el test, ya hemos terminado con esto y ahora veréis que rápidamente empieza a bajar la temperatura del paquete, sigue entregando calor al agua, por eso baja tan rápidamente. Cuando es un disipador por aire suele ser un poquito más lento, pero cuando es una refrigeración líquida, evidentemente esa temperatura que marca aquí pues baja rapidísimo. Ahora ya está a 35 grados y como veis en las revoluciones los ventiladores están bajando, veis la curva de revoluciones, están bajando los ventiladores, aquí se puede ver, si pinchamos en cualquiera de estas curvas podemos ver cómo sus revoluciones van bajando porque la temperatura del líquido también está bajando, y aquí en la curva pues ya podemos ver por dónde viene. ¿Veis? El equipo ya está prácticamente casi al 40%, estará ahora a un 50%, y en el próximo vídeo haremos otras curvas un poco más avanzadas que esta, ya teniendo en cuenta el funcionamiento de la tarjeta gráfica. Entonces haremos otro test, como por ejemplo el 3D Mark, que ese sí le mete caña a la CPU y al mismo tiempo también le mete caña a la tarjeta gráfica, porque ahora mismo aquí en el ordenador solo se está calentando la CPU, todo lo demás, entre comillas, todo lo demás está frío. Digo entre comillas porque acordaros de estas ondas de temperatura que tenemos aquí, que hay una que todavía está a 56 grados. Estos posiblemente sean los VRM de voltaje que están allí, y esa temperatura puede ser que la podamos bajar ajustando el flujo de aire de la caja. Entonces haremos otras pruebas más avanzadas y ya en vez de esta curva 1 utilizaremos la curva 2 o la curva 3, que serían como clones de esa curva pero ya más afinados dependiendo. Bien, si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.